pues, las 3 capas. Y esto que decía, ¿no? La zona reticulosa y fascicular responden a estímulos de la corticotropina y la zona glomerular no expresa este receptor. En la médula abdominal, formada por células cromafines, sintetiza catecolaminas, ¿no? Es lo que... En cada una de estas zonas se expresan, manifiestan diferentes tipos de patologías que pueden terminar hiper o hipofunción. Ya lo dije ya. Dice que también que la frecuencia de estas patologías es rara y por eso no se cuenta con datos epidemiológicos. Pero voy a presentar más adelante cuando ya hable de cosas más específicas, ¿ya? Acá. Este es igualito al eje que presenté en las de la glándula tiroides, ¿no? El control de la glándula tiroides. Aquí hay una hormona que es la corticotrofina, que se llama CRH, hormona liberadora de corticotrofina, perdón. La hormona liberadora de corticotrofina se libera en el hipotálamo y actúa en la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis secreta adrenocorticotrofina. La CRH es el símil o el parecido a lo que es la TSH. Y la ACTH es lo que se parece o es lo que podemos comparar con la TSH de la tiroides. Y la ACTH, como ya hemos dicho, estimula ciertas zonas de la glándula suprarrenal y lo que va a producir básicamente es la liberación de cortisol. Y el cortisol va a hacer, va a crear una retroalimentación negativa disminuyendo la liberación de TSH para lograr así un control, un autocontrol, digamos, ¿no? Porque si no hubiera esta inhibición de la secreción de ACTH, estaría en forma independiente secretándose y el paciente liberaría cortisol en forma indiscriminada, sin control, ¿no? Tiene que haber siempre el control fisiológico que generalmente se basa en la retroalimentación negativa. ¿Qué más? Vamos a entrar a lo que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing corresponde al conjunto de manifestaciones clínicas y las complicaciones metabólicas derivadas del exceso de cortisol en los tejidos. En otras palabras, el exceso de cortisol en los tejidos provoca algunas características metabólicas y manifestaciones clínicas que en conjunto se denominan como síndrome de Cushing. A este punto aclaro también, la enfermedad de Cushing es un paciente que tiene un síndrome de Cushing, pero que la etiología del síndrome de Cushing es el exceso de producción de adrenocorticotrofina o ACTH producido por la hipófisis, provocado por un adenoma hipofisiario. Entonces, cuando tienen un síndrome de Cushing, que es provocado por un adenoma hipofisiario productor de ACTH, ya no se llama síndrome de Cushing, se llama enfermedad de Cushing, ¿no? Asimismo, lo que aclaraba con la enfermedad de Addison, ¿no? Porque eso sí, no lo, en la última revisión me quedó muy claro, ¿no? Pues lo estoy reiterando a ustedes. Se puede dividir el Cushing en exógeno o iatrogénico por el uso de corticoterapia en altas dosis por tiempo prolongado o endógeno debido a aumento de secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Es frecuente el Cushing exógeno, siempre lo repito, ¿no? La mala educación que tienen nuestros pacientes que creen que pueden ir a una farmacia y que comprar medicamentos y la libertad que existe en las farmacias de vender medicamentos como que fuera productos alimentarios sin ninguna restricción. Tú puedes comprar, yo quiero esto, tú pides, yo quiero aquello y te dan, ¿no? Ahora hay un poco más de control, ¿no? Hay un sistema de control que fiscalizan, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que por ahí un paciente tuviera, por ejemplo, por decirte, un dolor articular y un médico se le ocurría recetarle corticoides, dexametasona o algún otro corticoide. Y el paciente lograba mejoría, porque el corticoide es un antiinflamatorio y al final puede lograr mejoría. Y entonces,
El paciente luego, como sabía que había mejorado, compraba iba con la misma receta, o se averiguaba el nombre, y iba, se ponía cada vez que tenía dolor se ponía el medicamento. Y he visto varios pacientes con este problema, ¿no? Que van a la consulta por fractura vertebral, con claramente compromiso medular, con paresia de miembros inferiores, producto de aplastamiento vertebral y compresión medular, debido al uso de corticoides, obviamente dentro de ello un Cushing, ¿no? Las complicaciones óseas son muy frecuentes en el Cushing, sea exógeno o sea endógeno. 2 a 3 casos por millón es en general la prevalencia, perdón, la incidencia de la enfermedad de Cushing. Recuerden que la incidencia se refiere al número de casos que aparecen en una población en un año, y la prevalencia se denomina el número de personas que tienen la enfermedad en un año, ¿no? Que ha sido establecido con algún tipo de estudio, ¿no? Aquí tienen los principales el cuadro clínico de un paciente con Cushing, ¿no? Desde lo más inespecífico a lo más específico, ¿no? De acuerdo a una revisión, la obesidad abdominal y la hipertensión arterial, los trastornos neuropsiquiátricos, el acné y alteraciones menstruales son inespecíficas, un tanto menos inespecíficas, acúmulo de grasa en el dorso y en los huesos supraclaviculares, hiperpigmentación de pliegues, sobre todo cuando se asocia a aumento de ACTH, osteopenia y osteoporosis, y específicas, cara redonda o luna llena, atrofia muscular, miopatía proximal, piel fina y atrófica, equimosis espontáneas, estrías violáceas anchas, más de 1 centímetro en el abdomen, tórax y extremidades. Tienen el acúmulo de grasa en la zona, ¿no?, cervicotorácica, llamada jiba. Tienen una fase de luna llena, luego la fase de un paciente que ha sido controlado. Tienen las estrías que son parte del cuadro de características mucho más específicas del Cushing, que miden más de 1 centímetro, violáceas, ¿no? Tienen la obesidad central y la atrofia muscular. Acá otro cuadro donde encuentran fases de luna llena, alteraciones emocionales, acné, osteoporosis, lo que les decía, la jiba, la presencia de hipertensión, el hirsutismo, hiperplasia adrenal, que puede ser la causa del Cushing, pero también puede ser un adenoma hipofisiario, la piel delgada, la obesidad, las estrías purpúricas, la menorrea, la debilidad muscular, las equimosis y úlceras, ¿no? En el examen de laboratorio general puede encontrar disminución de los eosinófilos hasta tener ausencia de eosinófilos, disminución de los linfocitos, elevación de la glucosa que puede llegar a la diabetes o la prediabetes, dislipidemia, hipertrigliceridemia, y puede haber hipocalemia. ¿Por qué hipocalemia? Porque los pacientes que tienen exceso de cortisol, el cortisol tiene también efecto mineralocorticoide. Y el efecto mineralocorticoide, reitero, es retención de sodio y eliminación de potasio. Aquí ustedes tienen en orden de frecuencia, cuáles son las sintomatologías más frecuentes en el síndrome de Cushing. Cuando uno sospecha de un síndrome de Cushing, hay que confirmarlo eh, mediante pruebas que demuestren que el paciente tenga hipercortisolismo, ¿no? Y al contrario de lo que pueden creer o que podemos comparar con lo que es la hormona tiroidea, pues si tenemos un paciente que tiene hipertiroidismo, pues le pedimos T4 libre, ¿no? Y el 4 libre va a salir alta y el TSH bajo, y entonces fácil, el paciente hecho el diagnóstico sencillo, ¿no? Aquí no se pide el cortisol libre en plasma porque es muy poco sensible y específico, porque la mayoría del cortisol va unido a una proteína ligadora de cortisol. Entonces lo que se tiene que pedir son 3 pruebas. Los más usados, y lo que voy a hablar, son los dos. El del cortisol libre en orina de 24 horas, le vamos a decir CLU,
y el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona o test de Nugent. También hay un test de supresión con dosis altas de dexametasona, utilizan 4 miligramos y a veces 8 miligramos de dexametasona a las 23 horas, ¿no? Y el cortisol salival nocturno. Vamos a explicar algunos de ellos. El cortisol libre urinario, acá dice que a diferencia del cortisol en plasma, que va unido a la globulina ligadora de cortisol, que es una proteína transportadora, el CLU, o sea, el cortisol libre urinario, consiste en determinar el cortisol libre de la proteína ligante. Algunas series han establecido hasta una sensibilidad del 100 y una especificidad del 98%. Pero hay un 15% de los pacientes que tienen síndrome de Cushing que pueden tener una determinación dentro del rango normal, por lo cual es aconsejable, cuando hay una alta sospecha clínica, pedir al menos 2 mediciones de muestra de orina recolectadas en días distintos. Para hacer categórico el diagnóstico de hipercortisolismo, se requiere que el CLU esté aumentado 2 o más veces sobre el límite superior del rango normal, para el cual dependerá de la técnica o kit utilizado para cada laboratorio. Entonces, no nos da un valor para decirnos encima de 300, 400, no, nos dice que debe ser el doble del valor normal para considerar que el paciente tiene hipercortisolismo, ¿no? Y la prueba de supresión con dexametasona es una prueba sencilla también, ¿no? Que se utiliza, al paciente se le pone a las 23 horas 1 miligramo de dexametasona. Se utiliza dexametasona porque la dexametasona no es medido al día siguiente con la prueba de cortisol, porque si tú utilizas, por ejemplo, prednisona, metilprednisolona, hidrocortisona, al final de cuentas lo que vas a dosar el día siguiente va a ser el medicamento que le has puesto y eso te va a interferir con el análisis. En cambio, la dexametasona, que es un corticoide sintético, es metabolizada en el citocromo P450 y no se detecta por los medios de laboratorio que miden cortisol. Entonces, de acuerdo al consenso, se ha determinado que el punto de corte sea 1.8 microgramos por decilitro para que el test sea más sensible. O sea, si el paciente, después de recibir 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas y tiene en la mañana un cortisol por encima de 1.8, entonces el paciente estás corroborando que tiene hipercortisolismo. Y no solamente eso, estás corroborando que el paciente no está suprimiendo el cortisol. Entonces, también apoya el diagnóstico de lo que se llama la enfermedad de Cushing, ¿no? Porque significa que el paciente tiene una secreción de ACTH en forma independiente y que y esa producción de ACTH que está estimulando la producción de cortisol no tiene retroalimentación negativa, es decir, el cortisol no está inhibiendo esa secreción. ¿Cuál sería la causa principal de un síndrome de Cushing? Podemos dividir en las causas en un paciente que tenga ACTH dependiente o ACTH independiente. La causa más frecuente es la enfermedad de Cushing, lo que había adelantado ya, que es un adenoma hipoficiario productor de ACTH. Y también puede ser otros tumores productores de ACTH de otros lugares, como un tumor de pulmón, de timo, de páncreas, etcétera, ¿no? Además, ya más raro es que el paciente tenga un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Por ejemplo, un adenoma suprarrenal, un carcinoma suprarrenal, una hiperplasia suprarrenal bilateral micro o macronodular, ¿no? Que es ya más infrecuente. Insuficiencia suprarrenal. En el año 1855, Thomas Addison describió los síntomas y signos observados
en 11 pacientes que murieron por una enfermedad de las glándulas suprarrenales, que según lo que había descrito en sus anotaciones, eran pacientes que tenían anemia, flacidez de la acción del corazón, un peculiar cambio de color en la piel, que se produce en relación con una enfermedad de las cápsulas suprarrenales que definen este trastorno como melasma suprarrenal, ¿no? Esta es la biografía que les decía, ¿no? En 2019, en el Journal de Endocrinological Investigation. En su informe, Addison demostró que las glándulas suprarrenales en 6 de estos pacientes estaban afectadas por tuberculosis, 3 por cáncer, por hemorragia en uno y por fibrosis idiopática en otro. En el caso de la fibrosis idiopática señaló que las dos glándulas suprarrenales juntas pesaban 49 gramos, parecían excesivamente pequeñas y atrofiadas, por lo que la condición de enfermedad no ha resultado como de costumbre de un depósito de carácter estumático maligno, sino parece haber sido ocasionado por una inflamación real que destruyó la integridad de los órganos, lo que finalmente llevó a su contracción y atrofia. Es casi seguro que esta fue la primera descripción publicada de una adrenalitis autoinmune y de un síndrome autoinmune múltiple, ya que el paciente también presentaba vitíligo. Entonces, ya en este informe de los primeros casos que se describieron como insuficiencia suprarrenal o como melasma suprarrenal, ya hablaban de que había un tipo al menos que se comportaba diferente, ¿no? No era el típico caso de pacientes con tuberculosis, que en esa época y en Europa era muy frecuente, ¿no? En el 56, Trousseau denominó la insuficiencia suprarrenal como la enfermedad de Addison de bronce, que más tarde se conoció ampliamente como la enfermedad de Addison. Sin embargo, reitero y revisada la bibliografía, lo que están remarcando actualmente, y ya pronto les presento la bibliografía, que para hablar de enfermedad de Addison se tiene que considerar aquellos pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, pero que se debe a una adrenalitis autoinmune, tanto aislada o poliglandular. Si fuera una insuficiencia suprarrenal por infección, como por ejemplo tuberculosis, no se le denomina, según la revisión que les presento, enfermedad de Addison, sino insuficiencia suprarrenal primaria. Este es, ¿no? 2021, la reedición en la revista Nature de insuficiencia adrenal. Y con ese término está indicado, ¿no? Con ese término lo han... Pero yo quiero que también entiendan un poco. Se puede utilizar insuficiencia suprarrenal, como dicen otros libros, o insuficiencia adrenal. Puedes utilizar uno u otro. Porque al asumir que es insuficiencia adrenal, estás asumiendo que toda la glándula, inclusive la médula que produce catecolaminas, está siendo afectada, ¿no? Y hay muchas enfermedades que no afectan toda la glándula. Entonces, ahí debe haber cierta diferencia o cierta diferenciación que hacer, ¿no? Ojo, hay pacientes que van a hacer solo insuficiencia suprarrenal y hay pacientes que van a hacer insuficiencia adrenal completa. Bueno, hablaremos un poco, entonces la insuficiencia suprarrenal es un trastorno endocrino caracterizado por la hipofunción suprarrenal que conduce a una producción inadecuada de glucocorticoides, especialmente cortisol. ¿De acuerdo? La insuficiencia suprarrenal puede ser primaria, secundaria o terciaria, según la etiología subyacente. En consecuencia, la producción de mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales también podría verse afectada. Aquí les explicaba, ¿no?, que cuando es una insuficiencia secundaria o terciaria, normalmente no se ve afectada la producción de mineralocorticoides porque va independiente a la ACTH. En la primaria sí se ve afectada los tres tejidos descritos anteriores. La insuficiencia suprarrenal primaria es el resultado de una insuficiencia directa de las glándulas suprarrenales causada por la destrucción o el daño de las glándulas suprarrenales. La adrenalitis autoinmune, acá claro, también conocida como enfermedad de Addison, es la causa más común de insuficiencia adrenal primaria o suprarrenal primaria, especialmente en los países de altos ingresos, mientras que la proporción de pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria en los que la
insuficiencia renal es atribuible a enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH, es alto en países con alta prevalencia de estas infecciones. En el grupo anterior les decía que nosotros somos un país, obviamente todavía en desarrollo, y somos un país donde hay una alta tasa de incidencia de tuberculosis. Se calcula que cada año en el Perú más de 30.000 personas son diagnosticadas de tuberculosis. Yo no sé si en nuestro medio, y obviamente es difícil de que alguien, porque es tan poco frecuente esta patología, que alguien ha hecho algún reporte. Y no conozco, no ha dado un reporte en el Perú sobre cuál sería la etiología en nuestro medio de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Podría ser que sea enfermedad de Addison, o podría que sea tuberculosis, ¿no? Debido a lo que estamos explicando. La insuficiencia suprarrenal secundaria ocurre secundaria a enfermedades de la hipófisis o del hipotálamo, como tumores del hipotálamo o de la hipófisis o su tratamiento, ¿no? Por ejemplo, tienes un paciente que tiene un adenoma hipoficiario, sometido a una cirugía y como consecuencia de ello el paciente hace insuficiencia hipofisiaria, ¿no? Y no solamente te hace hipotiroidismo central, sino también te hace insuficiencia suprarrenal secundaria. La insuficiencia suprarrenal causada por anomalías o disfunciones hipotalámicas que resulten en una secreción reducida de hormona liberadora de corticotropina se conoce como insuficiencia suprarrenal terciaria. Entonces aquí sí se parece mucho al hipotiroidismo. Entonces hay hipotiroidismo primario. En el primario, la causa más frecuente de hipotiroidismo primario es la tiroiditis de Hashimoto. Aquí sería la enfermedad de Addison, que también es una adrenalitis autoinmune. Es igual, ahí sí se parecen mucho. También existe insuficiencia suprarrenal secundaria, que se debe generalmente a lesiones del hipotálamo. Y terciaria, perdón, de la hipófisis. Y terciaria sería afecciones en el hipotálamo, ¿no? Por liberación de CRH. Igualito que la tiroides, ¿no? Acá en este cuadro, que es interesante, que está en esa revista que les acabo de decir, está bien bonito explicado, ¿no? El eje, ¿no? ¿Cómo es primario, no? Entonces, primario, el paciente, cuando tiene un paciente con insuficiencia adrenal primaria o suprarrenal primaria, se daña la glándula, ya sea por tuberculosis, ya sea por adrenalitis, ya sea por tumores, por linfoma, por hongos, se daña la glándula. Y al dañarse la glándula, el paciente no tiene una inhibición sobre el hipotálamo para que disminuya la producción de CRH y entonces aumenta el CRH. Y a su vez esto hace aumentar el ACTH. Por eso el paciente que tiene insuficiencia suprarrenal primaria tiene un cuadro de hiperpigmentación porque esta ACTH tiene efecto sobre los melanocitos y aumenta la pigmentación. En cambio, en la secundaria, el problema está en la hipófisis. Entonces, el paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal secundaria, hay un daño de la hipófisis, entonces no secreta ACTH, la ACTH está disminuida, por lo tanto el cortisol y los andrógenos disminuyen, los precursores de andrógenos, y la aldosterona, esto acá me olvidé decir, ¿no? En el caso cuando hay la destrucción de la glándula en forma primaria, baja el cortisol, baja la dehidroepiandrosterona, que es un precursor de una hormona sexual, y también baja la aldosterona, que es un mineralocorticoide. Pero en el paciente que tiene ya un problema en la pituitaria, en la hipófisis, este paciente, como la zona glomerular no está siendo afectada, aunque falte el ACTH, solo baja cortisol y DHA. No hay problema con la aldosterona en este paciente, ¿ya? Y en el terciario es igual, lo mismo. Baja el cortisol, baja la dehidroepiandrosterona, pero la aldosterona sigue normal. La diferencia entre el terciario y el secundario es que si tú logras medir CRH va a estar disminuido y ACTH también va a estar disminuido. Acá el CRH va a estar aumentado en la que es secundaria, ¿no? Entonces la explicación del primario, secundario y terciario.
obviamente la mayoría de los casos van a ser primarios, como también en la tiroides, ¿no? Unos pocos casos van a ser secundarios y casi nunca va a encontrar un terciario usted. La insuficiencia suprarrenal primaria es una enfermedad rara. La prevalencia informada en Europa ha ido aumentando con el tiempo. Hay reportes en el 68 de 39 casos por millón. En el 74, 60 casos en Dinamarca, por millón estoy hablando. En el 93 en el Reino Unido, perdón, 93 casos por millón en el 92. 110 casos por millón en el 93. 117 casos por millón en el 96. 144 por millón en Noruega en el 2007. Y en el 2009, 131 casos por millón en Suecia. En Islandia, 221 casos por millón en el 2016. Y hay otros casos en Japón, 5 casos por millón, más o menos, ¿no? Ahí también varía. Pero en Europa, si ustedes se están percatando, empezó con 39 casos por millón desde las décadas cerca de los 70 hasta casi de acá hace unos 5 años, 220 ha aumentado la población, ha aumentado la incidencia de la prevalencia, perdón, de la insuficiencia suprarrenal primaria. La causa también ha cambiado últimamente, ¿no? La tuberculosis adrenal fue la causa más común durante la década del 30. El 70% de los casos de insuficiencia suprarrenal era por tuberculosis. En el 60 bajó al 31% y en el 70 al 17%. Más recientemente, solo el 3% de los casos son debido a tuberculosis. Entonces, del 70% bajaba al 3% la etiología de tuberculosis. En la actualidad, la autoinmunidad es la causa predominante de la insuficiencia suprarrenal en Europa, que representa del 75 a 96 de todos los casos, mientras la tuberculosis representa el 10 al 15% y causas raras el 5%. ¿O me escucha? Hola. Sí, se escucha, doctor. Entonces, recalcando, resumiendo, la tuberculosis ha sido una de las causas predominantes de insuficiencia suprarrenal primaria y en la actualidad la enfermedad de Addison como que me estoy saliendo, baja calidad de internet, dice. Bueno, Sí, doctor, se le prosigo, escucha un me poco escucha. entrecortado. Ya, me voy a mover del lugar. Deme un minuto. Ya, estoy más cerca de la red. Sigamos. Ya hablando de la enfermedad de Addison, que reitero para que no haya dudas, es el paciente que tiene insuficiencia suprarrenal primaria por una adrenalitis autoinmune. La enfermedad de Addison suele manifestarse entre los 20 y 50 años de edad, pero puede ocurrir a cualquier edad, aunque es rara en los niños menores de 2 años.
En cambio, la insuficiencia suprarrenal primaria de cualquier origen es más prominente en mujeres que en hombres, con un pico de incidencia en la tercera década de vida, con mayor frecuencia en individuos con trastornos autoinmunes como pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que en la población general. En más de 2/3 de pacientes, la enfermedad de Addison se presenta en asociación con otras enfermedades autoinmunes, como parte del síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 o el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2. El síndrome poliglandular tipo 1 es un trastorno monogénico, raro, que se caracteriza por un inicio en la niñez con manifestación secuencial de los principales síntomas clínicos como candidiasis crónica, hipoparatiroidismo y enfermedad de Addison. Las comorbilidades autoinmunes en la enfermedad de Addison incluyen enfermedad tiroidea autoinmune, 40% de los pacientes, insuficiencia ovárica prematura, diabetes mellitus tipo 1, anemia perniciosa, vitíligo y enfermedad celíaca. A diferencia del síndrome poliglandular tipo 1, el tipo 2 se diagnostica con mayor frecuencia durante la edad adulta, ¿ya? Entonces, tienen ustedes ahí que claramente un paciente que tenga el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal primaria y que ésta sea causada por una adrenalitis y se llama enfermedad de Addison, es una enfermedad autoinmune y muy frecuentemente se va a asociar a un síndrome poliglandular tipo 1, tipo 2 y también se ha descrito un tipo 3 y se asocia con todas estas enfermedades autoinmunes que estamos describiendo. Por eso en el caso clínico que yo les presenté, sospeché que el paciente podía tener una enfermedad poliglandular por el antecedente de diabetes que tenía, ¿no? Pero también está claro que no le pedí las pruebas completas y que no está concluido el diagnóstico en el caso del paciente. ¿Cómo vamos a ver a continuación? En la enfermedad de Addison se cree que la destrucción autoinmune del tejido adrenocortical es causado por autoanticuerpos contra el autoantígeno observado con mayor frecuencia, la 21-hidroxilasa. Estos autoanticuerpos se detectan en la mayoría de pacientes con enfermedad de Addison. Por ejemplo, esto, ¿no? Me faltaba pedir anticuerpos anti-21-hidroxilasa, ¿no? Para el diagnóstico de enfermedad de Addison. Es muy sensible y específico. Dice que la falta de aldosterona conduce a la pérdida de sodio en el organismo con disminución del volumen del líquido intravascular y puede causar hipotensión. La pérdida de retroalimentación negativa por el cortisol en la enfermedad de Addison da como resultado una mayor liberación de péptidos derivados de la propia melanocortina, como la ACTH y la hormona estimulante de melanocitos, MSH. El aumento de niveles de MSH conduce a la hiperpigmentación de la piel a través de la estimulación de los receptores de melanocitos, también conocidos como receptor de melanocortina. No solo en áreas del cuerpo expuestas al sol, sino también en áreas de mayor fricción, como pliegues palmares, cicatrices, ingle y la mucosa oral, como lo que les describía que tenía el paciente que mencioné que presenté en el caso clínico. Aquí el cuadro de las causas de insuficiencia adrenal primaria o suprarrenal primaria. Autoinmune, ¿no? Que se produce una autoinmunidad de células T y B en contra de las células adrenocorticales y para el diagnóstico se requieren los anticuerpos a 21-hidroxilasa, que en el paciente no tiene, por eso no puedo confirmar que tiene una enfermedad de Addison. Pero también puede ser por tuberculosis, o por infección, o por HIV. Aquí hay que pedir estudios de cuantiferón, PCR, tomografía renal, que mi paciente se le hizo y que estaba normal. Tumores, tenía una tomografía normal, no era. Sangrado, como un síndrome antifosfolípido, no había nada para pensar en un síndrome antifosfolípido. Cirugía, no había sido operado el paciente. Amiloidosis, hemocromatosis, histocitosis, no parecía para nada. Son enfermedades infiltrativas, ¿no? No tenían ningún criterio para estas cosas. Hiperplasia congénita, eso se presenta en niños. Hiperplasia congénita, adrenal congénita. Y medicamentos, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, etomidato. No había antecedente de estos de que el paciente tomara estos medicamentos. En caso de causas de insuficiencia secundaria,
tienen ustedes acá los tumores, los adenomas pituitarios, los craniofaringiomas, metástasis, carcinoma de mama, de pulmón, de próstata, radioterapia o una cirugía de pituitaria, trauma vascular, ¿no? Injuria cerebral traumática, apoplejía por posparto, síndrome de Sheehan que les decía, ¿no? Hemorragia senoidea, aneurisma, enfermedad autoinmune, hay también apofisitis, o sea, inflamación autoinmune de la glándula suprarrenal. Genético, más raro, infiltrativo, ¿no? Sarcoidosis, histocitosis, hemocromatosis, amiloidosis. Infeccioso también, tuberculosis puede haber a ese nivel, meningitis también puede haber. Aquí otra revista con las causas de la enfermedad de Addison, que puede ser aislado, una enfermedad autoinmune aislada, adrenalitis aislada, o puede ser parte de un síndrome poliglandular autoinmune. El 1, el 2, el 4, ¿no? El 1 asociada a candidiasis, hipoparatiroidismo. El 2 asociada con enfermedad tiroidea y diabetes mellitus tipo 1. En el caso que fuera mi paciente, tendría que ser el 2, asociado a otras enfermedades autoinmunes. Tuberculosis, ya hemos revisado esto. Aquí un cuadro de cómo explicar las diferentes sintomatologías del paciente con enfermedad de Addison. Tienes una destrucción de la glándula suprarrenal, se produce afectación de la zona glomerular, donde hay deficiencia de aldosterona, y el paciente tiene una alteración en la regulación del volumen y de los electrolitos. Entonces hay una disminución de la reabsorción de sodio y un incremento en la reabsorción de potasio. Eso produce que el paciente tenga una característica típica, hiponatremia e hipercalemia, y puede llevarlo a la hipotensión. Por otro lado, la zona fasciculada hay una deficiencia de cortisol. El cortisol también tiene alteración en la regulación de los electrolitos del sodio y el agua, pero también tiene que ver con el metabolismo del tejido adiposo, el tejido muscular y el tejido hepático. Y termina el paciente haciendo hipolisemia, reducción de la liberación de aminoácidos, reducción de la producción de ácidos grasos libres y disminución de la reserva de energía. Pues el paciente está cansado, ¿no? Baja de peso y todo eso. Por otro lado, si se afecta la médula, hay deficiencia de la producción de epinefrina. Entonces hay un efecto de vasodilatador por baja cantidad de catecolaminas. Eso conlleva hipotensión. Eso conlleva a un aumento de la permeabilidad capilar. Eso puede producir inflamación. Y hay un efecto tóxico no controlado por una inflamación, producto no solamente de la deficiencia de cortisol, también, sino producto de la falta de una respuesta ante la deficiencia de catecolaminas, ¿no? Esto es interesante porque esto habla básicamente de la zona glomerular, ¿no? Entonces, el volumen circulante eficaz tiene que ver con la presión de perfusión renal. Cuando disminuye la presión de perfusión renal, las células yuctaglomerulares que están en el túbulo contorneado proximal liberan renina. La liberación de renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y luego, mediante la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 activa los receptores ATI1 y liberan aldosterona. ¿Dónde? En la zona adrenal. ¿Qué hace la aldosterona y otros mineralocorticoides? Retienen sodio y eliminan potasio. Y esa retención de sodio, ¿qué hace? Aumenta el volumen circulante eficaz y aumenta la presión de perfusión, y de esa manera también se logra el control de la enfermedad, ¿no? Entonces, fíjense cómo la glándula suprarrenal, cuando se afecta la zona glomerular, el paciente, por esa razón explicaríamos que tenga hiponatremia, que el paciente que presenté no tenía, ¿no? Esto es para explicar que la historia natural, como así les explicaba, del hipotiroidismo, el paciente no pasa de un eutiroidismo a un hipotiroidismo de un día al otro. Son estadios. Así también el paciente tiene estadiajes, ¿no? En los estadiajes el paciente tiene un estadio primero en análisis normal, inclusive con anticuerpos negativos.
Después el paciente va a tener un test de ACTH normal, después va a haber incremento de la renina, después va a haber una respuesta al cortisol disminuida, después un incremento en la ACTH, después va a haber el cuadro clínico característico que vamos a ver en el algoritmo de diagnóstico de esta enfermedad. El cuadro clínico de la enfermedad de Addison se produce como, se describe baja de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, síntomas de hipoglicemia y hipotensión ortostática. Se asocian a otros como hiperpigmentación de la piel, pliegues mucosas, melanoplaquias, astenia, avidez por la sal. En las mujeres la déficit de andrógeno puede determinar en la disminución de la fuerza, disminución del vello pubiano, axilar y disminución del líbido. Eso por la zona fascicular. Acá tienen ustedes, ¿no?, los síntomas que se describen. El sistema nervioso central, la anorexia, pérdida de peso, náuseas, avidez por la sal, mareos puede haber. En depresión, fatiga, reducción de la libido, diarrea, vómitos, dolor abdominal, hipotensión, deshidratación, anemia, linfocitosis y eosinofilia. Recuerden que en la enfermedad en el síndrome de Cushing, en los análisis se encuentran 0 eosinófilos y linfopenia, aquí es lo contrario, ¿no? En el otro encuentran hiperglicemia, acá van a encontrar hipoglicemia. En la piel seca, hiperpigmentación y zonas de hipopigmentación también, ¿no? Vitíligo puede ser una manifestación de la enfermedad también de Addison, ¿no? Por la enfermedad autoinmune, porque el vitíligo es una manifestación en la piel de una enfermedad autoinmune. Pérdida del vello axilar, púbico. Mialgia, ardor articular, debilidad, hiponatremia, hipercalemia, y ya hemos descrito por qué, ¿no? También se describe hipercalcemia. Y esto ya lo hemos escrito, ¿no? Hipercalemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipoglicemia. La medición del cortisol basal suele no ser un parámetro útil salvo cuando se encuentra por debajo de 3. Recuerde que mi paciente tenía 1.9 microgramos por decilitro. Para el diagnóstico, el patrón de oro es el diagnóstico de la prueba de inducir hipoglicemia, pero no se hace porque es muy peligroso. Lo que se recomienda se utiliza es la prueba de estimulación con 250 microgramos de ACTH, ¿no? La prueba de corticotropina o concitropina. Esta prueba se debe aplicar cada vez que los valores de cortisol matinal descienden bajo la media de rango normal. Entonces el paciente tendría que hacer esta prueba para hacer el diagnóstico, ¿no? El punto de corte es 18 microgramos a los 30 minutos. Le aplico la prueba de estímulo. Si no sube más de 18, el paciente tiene hipocortisolismo y ya pues se diagnostica la enfermedad de Addison, ¿no? Entonces lo que les decía, ¿no? Anticuerpos anti-21 hidroxilasa en el paciente, si son positivos, el paciente tiene que tener primero cortisol disminuido y ACTH aumentado. Recuerden que mi paciente no tiene ACTH aumentado, ACTH aumentado. Yo pienso que debe ser por la misma evolución de la enfermedad, que la hemos encontrado en una etapa inicial. Pero aún así debía haber pedido estos anticuerpos, ¿no? Y con los anticuerpos se confirmaba la enfermedad de Addison. Si el paciente tiene negativo los anticuerpos, hay que hacer imagen. Recuerden que yo a mi paciente le hice imagen, no había ninguna lesión. Las imágenes son para descartar infiltración, hemocromatosis, tumores, linfomas, sarcoidosis, micosis, tuberculosis, etc., ¿no? Entonces el algoritmo es complejo, no es tan simple. Me cortisol y ya, no es así. No es tanto así. El tratamiento de la insuficiencia suprarrenal primaria se debe sustituir cortisol y mineralocorticoide. La asociación con andrógenos como la de hidroepiandrosterona se ha preconizado para mejorar la calidad de vida, sobre todo en mujeres. Aumenta la fuerza muscular, la libido y la densidad mineral ósea. La dosis de sustitución habitual es de 15 a 30 gramos de hidrocortisona y que hay que considerar el ritmo que tiene el cortisol, que es un ritmo circadiano. Acá ustedes ven, el método de ritmo circadiano es el siguiente: a las 7 de la mañana, a 7 y media de la mañana, 8, se logra un nivel máximo de cortisol. Luego hay otro pico que puede ser a mediodía, ¿no? En 1 de la tarde, y luego otro pico que puede dar a las 7 de la noche. Entonces acá recomiendo, por ejemplo, darle 10 miligramos de hidrocortisona en la mañana, 5 miligramos en la tarde y 2.5 a mediodía, digamos, y 2.5 en la tarde, para respetar el ritmo del cortisol, ¿no? Para que el paciente no solamente tenga que reemplazar, sino reemplazar lo más fisiológico posible, ¿no?
Esta es la explicación por qué se debe dar la forma que les acabo de decir. Listo, chicos, hemos terminado la parte. ¿Tienen preguntas? Doctor, disculpe. Sí. Más que todo para las exposiciones de mañana, serían sobre todos los temas que hemos hecho y los casos clínicos. Sí. Nosotros podemos elegir el tema. Así es. Ya, ya, Tienen doctor. ustedes que elegir enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal de otro tipo, tuberculosis, amiloidosis, todo lo que hemos descrito. Tienen para elegir tiroides de Hashimoto, enfermedad de Graves, enfermedad de Crohn, enfermedad de síndrome de Sheehan, enfermedad de Cushing, o sea, síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing, ¿no? Cualquiera de los temas que hemos desarrollado. Y recuerden que en la presentación vamos a hacer algunas observaciones, algunas preguntas le vamos a hacer para que traten de lo que les digo, ¿no? Si ustedes presentan algo, tienen que saber qué significa. A veces se bajan historias clínicas de internet y está bien, ¿no? Obviamente, ¿de dónde más van a hacer? Porque no van a buscar un paciente ahorita, ¿no? Pero tienen que saber qué significa, ¿no? Lo que piden, explicar bien, ¿no? Porque no se trata de copiar y pegar y leer después. Yo les pregunto siempre. Tienen que entender lo que ustedes están diciendo. Y recuerden que esta teoría que acabo de terminar de explicar, también les voy a preguntar, les voy a hacer preguntas libres a todos. Y también va a ser, obviamente, la siguiente clase, que es la última. ¿Ya? Preguntas del tema. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? Les paso. Sí, dime, por favor. Solo le quería preguntar si es posible de que estos pacientes con insuficiencia suprarrenal puedan desarrollar un shock séptico. Es interesante la pregunta y te respondo. A ver, te explico un poco cómo. Existe relación entre la insuficiencia suprarrenal y el shock séptico, ¿ya? ¿Cuál es la relación que existe? Ya, esta es la revista que quiero que puedan. Está bien bonita, bien detallada y ustedes van a encontrar mucha más información. He hecho un resumen, no podía haber expuesto a todo, ¿no? Te explico una cosa. En un tiempo, no sé si les he dicho esto, pero hace mucho tiempo ya era protocolo que todo paciente que ingresara con shock séptico se considere el uso de hidrocortisona como insuficiencia suprarrenal. La teoría, hay un autor que se llama, se escribe Anane, no sé si se pronuncia Anane o Anane, no sé. Es un autor que en medicina es interesante, hay muchas cosas que van cambiando, ¿ya? Este autor en el 2005, 2004, encontró que los pacientes que él había tratado con shock séptico no respondían bien, hacían más hipotensión que no explicaba por la misma sepsis, sino explicaba porque tenían insuficiencia suprarrenal. Y la forma de demostrar esto es que él hacía la prueba de estimulación con ACTH. Les daba ACTH y el cortisol fisiológicamente había investigado que debía subir, no me acuerdo si a 9 o más de 9, ¿no?
y los pacientes con shock séptico no subían a ese nivel. Y entonces demostró que un gran porcentaje de pacientes que estaban con shock séptico tenían también insuficiencia suprarrenal. Y en sus recomendaciones era que se debe usar hidrocortisona a todos los pacientes. Entonces, era norma, el paciente con shock séptico le ponía su oxígeno, su antibiótico, su hidratación, su suero fisiológico, etcétera, etcétera. Y además hidrocortisona 50 miligramos cada 6. Durante años, hasta el año 2012, que salió un estudio que se llama Corticus, un estudio multicéntrico, aleatorizado, bien diseñado, con una población importante, y demostró que no era cierto, ¿no? Y demostraron que los pacientes que utilizaban el protocolo de cortisol comparado con aquellos que no usaban, no había ninguna diferencia. Y entonces a partir de ese año ya nadie usa corticoides, ya nadie asume que el paciente que tiene shock séptico tiene insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces ya no hay esa ligadura entre las dos patologías que estaban aparentemente unidas, ¿no? ¿Qué pasó? Que se asume que lo que sucede, cuando entonces es un estudio pequeño, en una población pequeña, y a veces no tan bien diseñado, te da resultados erróneos, ¿no? Más les cuento una cosa mucho más todavía marcada en esto del shock séptico, que no tiene que ver con el tema, pero que es interesante. En el 2001, un autor que se llama Rivers publicó una revisión de cómo fue algo de ciento y tantos pacientes, en los cuales había demostrado que los pacientes que recibían lo que le llamó él terapia guiada por objetivos. Bueno, él hizo un protocolo, dijo que los pacientes que venían por sepsis severa y shock séptico, si cumplías 4 objetivos en las primeras 6 horas, el paciente reducía la mortalidad en casi 30%. Y en shock séptico era una barbaridad porque utilizaron corticoides, utilizaron este, mm, alimentación especial, utilizaron, que no, han investigado, es una de las patologías que más han estudiado tratando de reducir la mortalidad, que sigue siendo alta. Y entonces salió él con su revisión, ¿no? Y que 30%. Entonces, obviamente todo el mundo se puso a hacer a cumplir lo que decía, ¿no? Había que, tenía cierta lógica, ¿no? El paciente llegaba, tenías que ponerle un catéter venoso central, medir la presión venosa central y ponerle fluidos hasta que la presión venosa central esté en 12 a 14 centímetros de agua. Tenías que al paciente saturarlo hasta que el paciente tenga una saturación más de 92, 94. Tenías que ver la saturación de la vena cava también, y la presión, la diuresis. O sea, los objetivos eran claros y aparentemente lógicos, ¿no? Y si tú cumplías, supuestamente había una reducción de la mortalidad de 30%. 5 años después o 6 años después, o un estudio igual, ¿no? Que no compararon, ¿no? Para aplicar la terapia guiada por objetivos, el early goal le decían, ¿no? Terapia temprana, precoz, quiere decir, versus una terapia estándar, y la verdad que no había ninguna diferencia. Entonces ahorita nadie ahorita está tomando la PVC, ¿no? Salvo que alguien esté todavía en la época antigua, ¿no? Nadie está tomando la presión venosa central a ver si subió. No, ya no sirve la presión venosa central, ¿no? Ya no se utiliza. Pones catéter, pero no por cuestiones de medir PVC, presión venosa central. Entonces, las cosas en medicina van cambiando mucho, ¿no? Por eso tienen que estar constantemente en actualización. No se puede, con lo que tú has leído hace unos años, cambia, cada vez va a cambiar más rápido, creo yo, ¿no? Cada vez va a cambiar más. ¿Alguna otra pregunta? Nada más, chicos. Bueno, entonces
Ya, pues mañana la clase, les propongo una cosa, la clase puede ser mañana en la noche. Voy a llegar tarde, trabajo todo el día, supongo que estaré a las 8. O podría ser el día, si tuvieran tiempo ustedes, y para mí sería mejor el día viernes, en la mañana. Doctor, conversaré con mis compañeras y le comunico el horario. Ya, ya, María Fernanda. Ya, ¿Alguna ya, pregunta doctor. para terminar o lo dejamos acá? No hay más, ¿no? Muy bien. Entonces nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Chao, chicos. Ya, hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chicas, quédense, por favor, para el sorteo. Ya, Fer.